Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a estar estudiando la Perícopa de Gálatas, capítulo 2 del 12 al 20. El tema específico que vamos a estar estudiando es los dolores del apóstol Pablo, sus dolores de parto, cuando él dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Y también vamos a estar analizando el famoso tema del aguijón de Pablo. Así que vamos a ir a la escritura, vamos a leer específicamente estos versículos que tenemos aquí preparados para el día de hoy. Vuelvo a repetir, la perícopa es Gálatas capítulo 4 del 2 al 20. Y queridos hermanos, estos versículos son muy importantes porque vamos a ver realmente cuál era el gran problema que había en la iglesia de Galacia. Esta es la perícopa que vamos a estar estudiando hoy. Gálatas capítulo 4 del 12 al 20 y vamos a estar estudiando varias cosas bastante interesantes. Así que vamos a hacer una lectura de estos versículos y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, ¿ok? Vamos a ver. Muy bien. Leamos. Dice la Biblia, Haceos como yo, os ruego, porque también yo me hice como vosotros. Hermanos, en nada me agravasteis, pero sabéis que por la debilidad de la carne os anuncié la buena noticia la primera vez. Y lo que para vosotros era una prueba en mi carne, no lo menospreciasteis ni desdeñasteis. Al contrario, me acogisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que expresabais? Porque os doy testimonio de que si hubiera sido posible, os hubierais sacado los ojos y me los habríais dado. He llegado a ser vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que os quieren alejar para que tengáis celo por ellos. Y bueno es tener celo en lo bueno, siempre y no solo cuando se esté presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes otra vez sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y querría estar presente entre vosotros ahora mismo y mudar mi tono, pues estoy perplejo respecto a vosotros. Dos cosas muy importantes vamos a estar estudiando en estos versículos. Hay dos preguntas que podemos hacernos con relación a este texto. Vamos a analizarlo. Bien, la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿cuál era el aguijón de Pablo? Porque Pablo menciona que él tiene un aguijón en la carne, un heraldo del enemigo que le abofetea siempre. Este pasaje es vital para poder entender realmente cuál es el aguijón de Pablo. Muchos creen, generalmente se han presentado tres posturas sobre la posibilidad de cuál pudo ser el aguijón del apóstol Pablo. Algunos dicen que el aguijón era su conciencia. Quiero leerles Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo número 9. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 9. Dice que soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. De hecho, hay una película que salió muy buena de la historia del apóstol Pablo que se llama Pablo Apóstol Pablo Apóstol de Cristo. Esta película sale el famoso actor que interpreta en La Pasión de Cristo a Jesucristo, solo que en esta película interpreta a Lucas. Y en esa película, por ejemplo, se recrea que el aguijón de Pablo es la conciencia. Ahora, después dice, algunos dicen que el aguijón de Pablo era el sufrimiento que él tenía porque no era un buen orador. Esto se agarra de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 10, donde los opositores del apóstol Pablo dice, pues las cartas dicen son pesadas y fuertes, pero su presencia corporal débil y la palabra despreciable. Esto decían los que menospreciaban al apóstol Pablo. Su apariencia corporal es débil y su palabra despreciable. Y finalmente, podemos concluir, podríamos añadir
que la tercera posibilidad es que Pablo tenía una enfermedad ocular. Quiero decir, en primer lugar, que no puede ser la conciencia el aguijón del apóstol Pablo. Primero, por varias razones. Primero, porque este pasaje de Gálatas capítulo 4 versículo 14 dice, y lo que para vosotros era una prueba en mi carne. ¿Lo ven? Los Gálatas pudieron ver el aguijón de Pablo en su carne. Entonces no puede ser su conciencia, no es un tema psicológico, es un tema corporal. Tampoco puede ser su oratoria, porque cuando la Biblia dice que su palabra era despreciable, no se está refiriendo a su oratoria, sino que el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia que Pablo predicaba, para sus opositores era poca cosa. Qué ironía, ¿verdad? Claro, porque la mayoría de los opositores del apóstol Pablo, el evangelio que predicaban era de obras, de las obras de la ley de Moisés. Pablo predicaba la gracia y para ellos eso era despreciable, pero para nada Pablo era un mal orador, porque si fuera así, jamás le hubieran comparado en Iconio, Hechos capítulo número 14, con el dios Hermes. Recuérdense que en Iconio, a Pablo y a Bernabé los compararon con Zeus y Hermes, y Pablo fue comparado con el dios Hermes porque era el que hablaba. Entonces, Pablo era un gran orador. Sin lugar a dudas, era una enfermedad ocular, porque Pablo dice que era una prueba en su carne, y él después añade y dice, el versículo 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que expresabais? Porque os doy testimonio de que si hubiera sido posible, os hubierais sacado los ojos y me los habríais dado. ¿Se dan cuenta? Entonces, queridos hermanos, esta expresión nos da mucha luz porque los Gálatas pudieron ver el aguijón corporal de Pablo y no solo eso, sino que ellos mismos deseaban sacarse los ojos y darles a Pablo sus propios ojos. Entonces, todo indica que era una enfermedad ocular. ¿Cuál era la enfermedad ocular que tenía el apóstol Pablo? Ya eso es pretender responder muchas cosas. Simplemente tenemos que consolarnos con el simple hecho de entender que era una enfermedad ocular. ¿Cuál? No lo sabemos de ninguna forma. Ahora, también es algo muy interesante porque Pablo dice algo muy interesante en este pasaje, en el mismo 15. Dice Pablo a manera de pregunta, ¿he llegado a ser vuestro enemigo por deciros la verdad? Y la pregunta que aquí hay que hacer es, ¿cuál era esa verdad incómoda que Pablo les estaba dando a los Gálatas que hacía que de repente los Gálatas sintieran que Pablo era su enemigo? Bueno, es la misma carta a los Gálatas, hermanos, la que nos aclara cuál es esta verdad incómoda que el apóstol Pablo les está dando. Y está en Gálatas capítulo 6 del 11 hasta el 17. Y lo voy a leer primero y después lo voy a explicar. Mirad con cuán grandes letras os escribí con mi mano. Cuantos desean ser bien vistos en la carne, esos os obligan a ser circuncidados, solo para que no seáis perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos circuncidados guardan la ley, pero os quieren circuncidar para jactarse en vuestra carne. Pero no me suceda a mí, sino jactarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que sigan esta norma de paz, y a los que sigan esta norma, perdón, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Por lo cual nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Aquí Paulo nos está dejando claro cuál es el problema de la carta a los Gálatas y cuál es esa verdad incómoda que él les está diciendo, que ha hecho que de repente los Gálatas sean energizados en enemistad contra el mismo apóstol que les llevó el Evangelio, por el amor de Dios. Miren, Pablo dice esto, mirad con cuán grandes letras os escribo con mi mano. Dice, los que desean ser bien vistos, ojo, en la carne, aquí estamos aprendiendo
que hay unos falsos maestros que desean ser bien vistos en la carne. ¿Cuál es la pretensión de esos falsos maestros? Esos os obligan a ser circuncidados. Os obligan a ser circuncidados. ¿Se dan cuenta? Pablo nunca pidió la circuncisión en los gentiles. Sin embargo, el movimiento de raíces hebreas, el actual movimiento de raíces hebreas, que no es otra cosa más que sectas judaizantes, piden la circuncisión. Pues, ¿qué hacen con estos pasajes, verdad? Esos os obligan a circuncidaros, solo para no ser perseguidos por causa de la luz de la cruz de Cristo. Entiendan esto. ¿Qué significa esto de no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo? Cuando nosotros estudiamos Hechos capítulo 13 y 14, que es donde Pablo levantó la iglesia de los Gálatas, ahí está registrado históricamente hablando, Hechos 13 y 14, encontramos, queridos hermanos, que en medio de estas cuatro ciudades que conformaban Galacia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, en estas cuatro ciudades se convirtieron masivamente gentiles, aunque también se convirtieron minoritariamente judíos. ¿Qué es lo que pasa? La Biblia enseña en Hechos capítulo número 10 que Pedro reconoce que la tradición, no la ley de Moisés, la tradición no ve bien que un judío coma con paganos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Al convertirse algunos de los judíos de Galacia, de repente empieza a haber una división entre los judíos inconversos y los judíos conversos. Estos judíos inconversos, al ver que los judíos conversos están relacionándose ahora con gentiles, puesto ahora ellos son también parte de la iglesia de Galacia, empiezan a recriminarles, empiezan a perseguirlos, empiezan a oprimirlos por causa de que estos judíos están teniendo contacto con gentiles, con paganos a los ojos de ellos, ¿verdad? Y estos judíos que se habían convertido querían obligar a los gentiles a circuncidarse para ya no ser perseguidos por sus compatriotas inconversos que veían mal que ellos se juntaran con gentiles. Esta es la verdad incómoda que Pablo está diciendo. Pablo le está diciendo a esos miembros judíos mesiánicos de la iglesia de Galacia que ellos están muy mal, que están obligando a los gentiles a ser circuncidados y todo porque no quieren ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Y Pablo les dice, porque ni aun los mismos circuncidados guardan la ley, pero os quieren circuncidar para jactarse en vuestra carne. Y Pablo les dice, pero no me suceda a mí jactarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión es algo, sino la nueva creación, el nuevo nacimiento. Esta es la verdad incómoda que de repente los judaizantes que estaban dañando a la iglesia de Galacia están recibiendo de parte de Pablo. Están recibiendo una exhortación de que están comportándose como cobardes al no querer sufrir por causa de la cruz de Cristo. Están errando al querer obligar a los gentiles a ser circuncidados, cuando irónicamente ni siquiera ellos guardan la ley y quieren hacer estas cosas para jactarse en la carne, para quedar bien delante de los hombres. Pero Pablo les recuerda, si un cristiano se ha de jactar de algo, será de la cruz de Cristo. Pablo les recuerda, ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión. Y esta es la verdad incómoda que Pablo les estaba diciendo. Ahora, Pablo dice algo muy interesante en el versículo 16. Y a los que sigan esta norma, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¿Quiénes son estos primeros ellos? Bueno, los judíos, el pueblo judío, aquellos judíos que sigan esta norma de no querer obligar a los gentiles a circuncidarse, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Ya ven aquí la separación y sobre el Israel de Dios. ¿Cuál es este Israel de Dios? La iglesia. Porque el Israel inconverso no es iglesia. Eso es importante entenderlo. Entonces, entendiendo el contexto, este contexto, Pablo está diciendo, aquellos
judíos, que no obliguen a gentiles a circuncidarse, ni les pongan a ustedes tropiezos, recriminándoles de por qué ustedes se reúnen con gentiles, paz sea para ellos y misericordia. Y para el Israel de Dios, es decir, para todo aquel miembro de la iglesia de Cristo que siga esta norma de entender que ni la circuncisión ni la incircuncisión es algo, sino solo el nuevo nacimiento. Así que aquí encontramos, queridos hermanos, que los dolores de parto del apóstol Pablo, ¿verdad? Los dolores de parto del apóstol Pablo, sin lugar a dudas, son el sufrimiento que él tiene al ver que los judaizantes están amenazando con echar a perder toda la obra misionera que él había hecho, trayendo un falso evangelio de obras, obligando a los gentiles a circuncidarlos para hacer vana la cruz de Cristo, para que los que hagan esto de circuncidarse, los gentiles que hagan esto, en vano les resulte el Mesías y caigan de la gracia. Y por eso Pablo dice en el versículo 19, 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, lo pueden ver en el versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Lo ven? Para Pablo fue muy, pero muy doloroso esto, queridos hermanos. Muy, pero muy doloroso. A Pablo le partió el corazón, literalmente, ver cómo los judaizantes estaban echando a perder la obra evangelística que él había hecho. Así que esta es la interpretación de esta perícopa de Gálatas capítulo 4 del 12 al 19 al 20, queridos hermanos. Así que Dios me los bendiga mucho y que tengan, hermanos, mucha, pero mucha paz.